Existen vidas que, en su asombrosa brevedad, parecen contener la eternidad misma. Vidas como la de un joven de jeans y zapatillas deportivas que detrás del brillo de la pantalla de una computadora escondía un alma profundamente anclada en el cielo. Su nombre era Carlo Acutis. El mundo llegaría a conocerlo como el ciberapóstol, el adolescente que caminaba con paso firme hacia los altares. Pero su historia no comenzó con un milagro visible, sino con el silencioso misterio de una fe que floreció contra toda expectativa. En el corazón de una Italia moderna, y en gran parte secular, creció un niño cuya alma parecía pertenecer a otro tiempo. Carlo no fue formado en un ambiente de devoción extrema. De hecho, su propia madre, Antonia, sería la primera en admitir que su fe era tibia antes de que su hijo la despertara. Ella se convirtió en la primera testigo de un misterio que se desarrollaba ante sus ojos, viendo a su pequeño hacer preguntas sobre Jesús que nadie le había enseñado, sintiendo una necesidad inexplicable de encontrar refugio en el silencio de las iglesias. Para sus amigos y compañeros, Carlo era un genio de la informática, un aficionado a los videojuegos y un joven normal en todos los sentidos. Dominaba el lenguaje digital de su generación con una facilidad asombrosa, creando sitios web y animaciones con la destreza de un profesional. Llevaba una vida que, desde el exterior, se asemejaba a la de cualquier otro adolescente de su tiempo, inmerso en la cultura, la tecnología y las inquietudes propias de la juventud. Nadie sospechaba la profundidad del océano espiritual que se agitaba bajo esa superficie. Sin embargo, en paralelo a su vida digital, existía una realidad interior que gobernaba cada uno de sus actos. Una atracción irresistible hacia lo sagrado lo llevaba a buscar la Eucaristía diaria, como si fuera el aire que respiraba. Para él, el sagrario no era un símbolo, sino el epicentro de una amistad real y viva, con una presencia que lo llenaba todo. Esta devoción, tan pura y madura, era un enigma para quienes lo rodeaban, una luz que brillaba con una intensidad inusual para su corta edad. Aquí nace la pregunta fundamental que resuena a través de su legado. ¿Cómo un joven de 15 años, inmerso en el siglo XXI, pudo convertirse en un faro de fe para millones? ¿De qué fuente bebía su alma para unir con tanta naturalidad el mundo de los algoritmos y la oración contemplativa? Su vida nos confronta con la posibilidad de que la santidad no es una reliquia del pasado, sino un llamado urgente y vibrante, oculto en el corazón de la vida ordinaria. Desde sus primeros años, Carlo manifestó una sensibilidad que desconcertaba a su entorno. No era la inquietud típica de un niño, sino una profunda curiosidad por lo trascendente. Mientras otros pequeños se aferraban a los juguetes, él levantaba la mirada hacia los crucifijos, preguntando con una seriedad impropia de su edad sobre el significado del sacrificio y el amor. Su alma parecía buscar respuestas que el mundo material no podía ofrecerle, sintonizando con una frecuencia celestial que solo él podía oír. Antonia, su madre, se convirtió en la primera espectadora de este florecimiento espiritual. Ella, que no había cultivado una fe profunda, veía a su hijo detenerse frente a cada iglesia, pidiendo entrar como si respondiera a un llamado urgente. Observaba, entre la sorpresa y la admiración, cómo su pequeño buscaba el silencio del sagrario, arrodillándose con una devoción que no le había sido enseñada. Era un misterio vivo, un niño que, en lugar de ser guiado, se convertía en guía para su propia familia. En el patio de la escuela, su diferencia se hacía aún más palpable. Carlo no participaba en las burlas ni en las exclusiones. Por el contrario, su corazón se inclinaba hacia los más débiles. Defendía a los compañeros con discapacidad, compartía su merienda con quien no tenía y ofrecía una palabra de consuelo con la naturalidad de quien comprende el dolor ajeno. Su caridad no era un acto aprendido, sino un impulso espontáneo que brotaba de una fuente de amor inagotable y pura.
Su relación con la oración era íntima y constante. El rosario, que para muchos era una devoción de ancianos, se convirtió en su compañero diario, un ancla que lo conectaba con la Virgen María, a quien amaba con la ternura de un hijo. Esta disciplina espiritual, adoptada por voluntad propia en plena infancia, era el cimiento sobre el cual construiría toda su vida interior. Era la prueba de que su fe no era un capricho pasajero, sino el centro gravitacional de su existencia. Mientras el mundo a su alrededor corría tras novedades efímeras, Carlo encontraba lo eterno en lo sencillo. Le fascinaba la naturaleza como obra de la creación y sentía un profundo respeto por los animales, reconociendo en cada ser vivo la huella de Dios. Su capacidad de asombro no se desgastaba. Al contrario, se alimentaba de una contemplación silenciosa que le permitía ver más allá de lo evidente, descubriendo la sacralidad oculta en la vida cotidiana y en los gestos más pequeños. Este comportamiento generaba una pregunta inevitable en quienes lo conocían. ¿De dónde surgía tal madurez espiritual? No había una explicación lógica en su entorno familiar, ni en la cultura secular que lo rodeaba. Era como si su alma hubiera llegado al mundo con una memoria del cielo, una nostalgia de lo divino que lo impulsaba a buscarlo sin descanso. Su vida era un testimonio silencioso de que la gracia divina actúa de formas misteriosas, eligiendo los instrumentos más inesperados. La fe de Carlo no era una imposición, sino una invitación. Sus amigos, atraídos por su alegría y su inteligencia, se encontraban a menudo con sus sencillas pero profundas reflexiones sobre el Evangelio. No predicaba con arrogancia, sino que compartía lo que amaba con una autenticidad que desarmaba cualquier prejuicio. Muchos de ellos, por primera vez, comenzaron a ver la fe no como un conjunto de reglas, sino como una amistad viva y transformadora, encarnada en aquel joven de su misma edad. Así, en la discreción de sus primeros años, se tejía el tapiz de una vida extraordinaria. Cada acto de bondad, cada oración susurrada, cada gesto de amor al prójimo, era un hilo de oro que anticipaba el diseño final. Su infancia no fue simplemente una preparación, sino el primer acto de una misión que ya había comenzado: demostrar que la santidad no es una meta lejana, sino un camino que se inicia con el primer paso de un corazón enamorado de Dios. El centro de su universo espiritual no era una idea abstracta, sino una presencia tangible y viva. Carlo descubrió en la Eucaristía el corazón de su fe, llamándola su autopista al cielo. Para él, cada misa era un encuentro directo con su mejor amigo, Jesús. No era un rito vacío ni una obligación, sino una necesidad vital, el alimento que nutría su alma y daba sentido a cada uno de sus días. Esta relación personal y ardiente con el Santísimo Sacramento se convirtió en la fuente de su inmensa alegría. Esta devoción transformaba su percepción del tiempo y del espacio. El sagrario era su refugio, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Pasaba largos ratos en adoración silenciosa, simplemente estando en presencia de aquel a quien amaba. Esta práctica diaria no lo aislaba del mundo, al contrario, lo impulsaba a salir con un corazón renovado, listo para compartir el amor que recibía. Su vida se convirtió en un testimonio andante de que la Eucaristía es una fuerza que transforma desde dentro. Junto a Jesús había otra presencia fundamental en su camino: la Virgen María. Carlo la amaba con la ternura de un hijo, viéndola como la madre que siempre lo guiaba hacia su hijo. El rezo diario del rosario era su conversación íntima con ella, un ancla segura en medio de las tormentas de la vida. Consideraba esta devoción como su arma más poderosa, una cadena dulce que lo ataba al cielo y le daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío con una paz inquebrantable. Fue entonces cuando su genialidad para la informática encontró su propósito más elevado. Carlo no veía la tecnología como un enemigo de la fe.
sino como un púlpito moderno desde el cual se podía predicar el Evangelio al mundo entero. Comprendió, con una intuición profética, que el mundo digital era un nuevo continente por evangelizar. Su habitación, con el brillo de la pantalla de su computadora, se convirtió en el centro de operaciones de una misión silenciosa, pero de alcance global. Con la paciencia de un monje y la habilidad de un programador experto, se embarcó en su gran obra, una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Pasó años investigando, recopilando información, diseñando y programando un sitio web que pudiera mostrar al mundo la prueba tangible de la presencia real de Jesús en la hostia. Cada línea de código era una oración, cada imagen subida, un acto de amor y de fe incondicional. Su computadora, que para muchos jóvenes era una puerta a la distracción, se transformó en sus manos en una ventana al cielo. Utilizó el lenguaje de su generación, el lenguaje de los clics, los enlaces y las redes, para hablar de misterios eternos. Demostró que no había dicotomía entre la santidad y la modernidad. Su teclado se convirtió en un instrumento de evangelización, llevando la luz de la Eucaristía a rincones del planeta que un misionero tradicional jamás podría haber alcanzado tan rápidamente. Así, Carlo unió dos mundos que parecían irreconciliables. Su vida demostró que se puede ser un santo con zapatillas deportivas y una cuenta de correo electrónico. No renunció a su tiempo, sino que lo consagró. Su legado es una invitación a usar los dones modernos no para la vanidad, sino para la gloria de Dios, revelando que cualquier instrumento, por más secular que parezca, puede convertirse en un camino hacia la eternidad cuando es guiado por un corazón que arde de amor. Pero el cielo, que a veces reclama a sus elegidos con una prisa incomprensible, tenía un plan distinto. La sinfonía de su vida cotidiana, tejida entre oraciones y códigos de programación, fue interrumpida abruptamente. Una fatiga inusual, un malestar que no cedía, se convirtió en la primera sombra de una prueba inminente. La normalidad de sus 15 años se quebró de repente, dando paso a un silencio cargado de preguntas, a un umbral que separaba la vida conocida de un destino que solo la fe podría iluminar. El diagnóstico cayó con la contundencia de una sentencia inapelable. Leucemia mieloide aguda M3, la forma más fulminante de la enfermedad. Para el mundo era una tragedia sin sentido, la cruel interrupción de una promesa. Para la medicina, una batalla casi perdida antes de empezar. En la frialdad de los términos clínicos se escondía un abismo de dolor para su familia. La vida, que hasta ese momento parecía un camino ascendente y lleno de luz, se enfrentaba a la oscuridad de una prueba definitiva e inesperada. Sin embargo, donde todos veían oscuridad, Carlo encontró una oportunidad para su amor más grande. Su reacción no fue de miedo ni de rebeldía, sino de una serenidad que desarmaba. Con una madurez que trascendía su edad, miró a sus padres y pronunció las palabras que definirían su partida. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No era una resignación pasiva, sino una ofrenda activa, un acto de amor supremo. El hospital se convirtió en su último púlpito. En medio del ir y venir de médicos y enfermeras, del sonido de los monitores y la asepsia de los pasillos, su habitación era un oasis de paz. Su sonrisa, aunque debilitada, nunca desapareció. Asombraba al personal sanitario, que no encontraba en él al típico paciente adolescente, sino a un alma que parecía consolar a quienes venían a cuidarlo. Su lecho de dolor se transformó en una cátedra silenciosa sobre la verdadera fortaleza y la esperanza. Para Antonia, su madre, el dolor era un océano sin fondo, una tormenta que amenazaba con ahogar toda esperanza. Ver a su hijo, lleno de vida y de fe, consumirse en una cama de hospital
era una prueba que rasgaba el alma. Cada gemido contenido, cada muestra de debilidad física, era una daga en su corazón de madre. Se preguntaba por qué Dios permitía tal sufrimiento en alguien que lo amaba con tanta pureza, un misterio que parecía insondable y cruel. Pero fue precisamente en esa cúspide del sufrimiento donde la fe de Antonia se forjó en el fuego. Al observar la paz de su hijo, una paz que no era de este mundo, comprendió que estaba presenciando algo sagrado. En sus ojos no había miedo a la muerte, sino la certeza de un encuentro inminente. Entendió que la vida de Carlo no era un accidente, sino una misión profética. El dolor no desapareció, pero se vio iluminado por la certeza de un propósito divino. Cada procedimiento médico, cada momento de dolor agudo, se convirtió para Carlo en una oración encarnada. No se quejaba. Al contrario, unía cada espasmo y cada incomodidad a su ofrenda inicial, viviendo su pasión personal con una conciencia plena. Transmitía a quienes lo rodeaban la convicción de que el sufrimiento, aceptado y ofrecido por amor, adquiere un valor redentor infinito. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se agigantaba, convirtiendo su agonía en un acto final de evangelización y entrega total. De este modo, sus últimos días no fueron una crónica de la muerte, sino un testimonio vibrante de la vida eterna. La prueba final no lo quebró, sino que reveló la solidez de la roca sobre la que había construido su existencia. Su serenidad ante lo inevitable fue su sermón más elocuente, una lección que ni sus libros de texto ni sus programas de computadora podrían haber enseñado. Estaba preparando su alma para el viaje definitivo, dejando tras de sí una estela de asombro y conversión. El 12 de octubre de 2006, el tiempo pareció detenerse en una habitación del hospital de Monza. El viaje terrenal de Carlo llegó a su fin. No hubo una lucha desesperada, sino una entrega serena, como si el alma, reconociendo su verdadero hogar, se desprendiera suavemente del cuerpo que la había albergado. Su último aliento fue un susurro de paz que silenció el sonido de los monitores. Para el mundo, un joven de 15 años había muerto. Para el cielo, un alma original regresaba a su creador. Para sus padres, el silencio que siguió fue un abismo. El vacío dejado por su única presencia llenaba cada rincón de sus vidas, un dolor tan físico como espiritual. La ausencia de su sonrisa, de su voz discutiendo sobre informática o recitando el rosario, era una herida abierta. Era la noche oscura del alma, el momento en que la fe es probada por el peso insoportable de la pérdida. El mundo parecía haberse vaciado de color y sentido, reducido a la memoria de un hijo que ya no estaba. Sin embargo, en medio de esa desolación, una certeza inexplicable comenzó a brotar. La paz que Carlo había irradiado en sus últimos días no se extinguió con él. Por el contrario, permaneció como un eco en el corazón de su madre. Era la convicción de que su vida no había sido arrebatada, sino cumplida. La muerte no había tenido la última palabra. Comprendieron que su partida no era un final, sino un nacimiento a la vida verdadera, una llegada a ese destino que él había anhelado con tanto fervor. Carlo había dicho a menudo: «Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias». Esta frase, ahora, resonaba como su testamento espiritual. Él se había negado a ser una copia, a diluir su fe en la indiferencia del mundo. Vivió su originalidad divina con una coherencia radical, desde su amor por la Eucaristía hasta su pasión por la tecnología. Su muerte no fue la cancelación de una vida, sino el sello final de una obra de arte única e irrepetible, esculpida a imagen de su creador. El luto, aunque profundo, no pudo contener la luz que emanaba de su historia. Su funeral no fue una despedida sombría, sino una celebración de una vida que había tocado el cielo. Cientos de personas, muchas de ellas desconocidas para la familia,
acudieron para honrar al joven que los había inspirado en silencio. Pobres a los que ayudaba, compañeros de clase que había defendido, extraños que habían sentido su bondad. Su muerte se convirtió en el megáfono que amplificó el testimonio silencioso de su vida. La habitación de Carlo quedó vacía, pero su presencia comenzó a multiplicarse. La ilusión de la pérdida dio paso a la realidad de una comunión más profunda. Su partida no fue una fuga de este mundo, sino una entrada triunfal en la eternidad, desde donde su misión apenas comenzaba. La semilla había caído en tierra, y al morir, estaba lista para dar un fruto que alimentaría a una generación entera. El ciberapóstol había desconectado su terminal terrenal para iniciar su conexión celestial y universal. Tras su partida, la historia de Carlo no se extinguió, se encendió. Su fama de santidad, impulsada por los mismos medios digitales que él había utilizado para evangelizar, se propagó con una velocidad viral. Testimonios de su bondad y de su fe inquebrantable comenzaron a circular por Internet, cruzando fronteras y océanos. Su nombre se convirtió en un susurro de esperanza, una prueba de que el cielo no había dejado de comunicarse con la tierra, eligiendo a un joven de su tiempo como su mensajero. En particular, los jóvenes del mundo encontraron en él un faro. Vieron a un santo que vestía jeans, que entendía de programación y que compartía sus pasiones, pero que había encontrado en Dios la aventura más grande de todas. Carlo les demostró que la santidad no era una reliquia polvorienta, sino una posibilidad vibrante y actual. Su vida se convirtió en un modelo accesible, un camino que no exigía abandonar el mundo, sino consagrarlo desde dentro con un amor extraordinario. El eco de su vida terrenal encontró una confirmación tangible cuando, años después, su tumba fue abierta para el proceso de beatificación. Su cuerpo, hallado incorrupto, se presentó ante el mundo como un signo visible de una vida entregada sin mancha. Para una cultura que a menudo exige ver para creer, este hecho se convirtió en un poderoso testimonio silencioso, un sello del cielo sobre la autenticidad de su camino y la pureza de su corazón, fortaleciendo la devoción de miles. Su gran obra, la exposición sobre los milagros eucarísticos, adquirió una vida propia. Lo que comenzó como un proyecto personal en su habitación se transformó en un fenómeno global, traducido a innumerables idiomas y exhibido en los 5 continentes. La misión de Carlo continuaba más allá de su muerte, cumpliendo su sueño de que el mundo entero conociera y amara la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Su código digital se había convertido en un evangelio visual para el siglo XXI. A la par de su fama pública, un río subterráneo de gracias personales comenzó a fluir. Familias reportaron conversiones, jóvenes encontraron un nuevo sentido a su fe, y muchos atribuyeron curaciones inexplicables a su intercesión. Carlo dejó de ser solo una figura inspiradora para convertirse en un amigo en el cielo, un intercesor cercano que seguía preocupándose por los demás, especialmente por los más débiles y alejados, tal como lo hacía en vida, pero ahora con el poder de Dios. La Iglesia, como madre atenta a la voz de sus hijos, acogió este clamor popular y examinó su vida con rigor. El proceso de beatificación reveló la profundidad de sus virtudes heroicas, vividas con una coherencia radical en la simplicidad de lo cotidiano. Cada documento, cada testimonio, confirmaba que aquel adolescente no era solo un joven bueno, sino un alma verdaderamente enamorada de Dios, cuya existencia entera fue un sí constante a la voluntad divina, un reflejo luminoso del Evangelio. El 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís que tanto amaba, Carlo Acutis fue proclamado beato. La ceremonia fue una celebración de la victoria de la vida sobre la muerte, un reconocimiento oficial de que su autopista al cielo lo había llevado a su destino final. Su nombre fue inscrito en el catálogo de los bienaventurados, presentándolo a la Iglesia Universal
como un modelo de santidad juvenil, un protector para los internautas y un guía para una generación en busca de verdad. Su legado, sin embargo, va más allá de los altares. La vida de Carlo es un espejo que nos confronta con una pregunta esencial. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Nos enseña que la tecnología y la fe no son mundos opuestos, sino que pueden converger en una sinfonía de alabanza. Demostró que cada clic, cada línea de código y cada momento frente a una pantalla pueden ser consagrados, transformando las herramientas de la modernidad en instrumentos para la gloria de Dios. De este modo, se erige como un puente entre el continente digital y las orillas de la eternidad. Nos invita a todos a ser originales y no fotocopias, a vivir nuestra identidad única como hijos de Dios con valentía y alegría. Su testimonio revela que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, encontrando a Dios en cada detalle de la vida, desde el sagrario hasta la red mundial de información. La historia de Carlo Acutis, por tanto, no concluye. Es una invitación abierta, una estela de luz que sigue brillando con intensidad. Su breve paso por la tierra fue suficiente para recordarle al mundo que el cielo está al alcance de la mano, que la santidad es la aventura más apasionante y que cada alma está llamada a emprender su propio viaje por esa autopista celestial. Su vida es un eco que resuena en el corazón de la humanidad. Atrévete a ser santo. La historia de Carlo Acutis no es, por tanto, el simple relato de un adolescente piadoso. Es la crónica de un profeta para una generación digital que a menudo mira hacia abajo, a sus pantallas, y olvida cómo levantar la vista al cielo. Carlo fue un mensajero enviado para recordar que la verdadera red no está hecha de fibra óptica, sino de oración, y que la conexión más importante es la que une el alma con su Creador. Su vida fue un signo de contradicción en un mundo que busca la felicidad en lo efímero. Él nos enseña que no hay dicotomía entre la fe y la razón, entre la devoción y la vida moderna. Demostró con su existencia que los dones de nuestro tiempo, desde la ciencia hasta la tecnología, no son obstáculos para la santidad, sino herramientas que esperan ser consagradas. Su testimonio es una luz que ilumina el camino para todos aquellos que se sienten divididos entre dos mundos, mostrándoles que es posible integrar la fe en cada fibra de la existencia cotidiana sin renunciar a nada de lo auténticamente humano. Su lema, no yo, sino Dios, resume la esencia de una vida vivida como un don. No buscó la autorrealización en el aplauso del mundo, sino en el servicio silencioso y en el amor a la verdad. Al vaciarse de sí mismo, fue llenado por una presencia que lo desbordaba. Esta es la paradoja del Evangelio que Carlo encarnó con una naturalidad asombrosa. Solo quien se pierde por amor a Dios se encuentra a sí mismo en plenitud, descubriendo una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Así, su figura se eleva no como un reproche, sino como una invitación. Nos pregunta directamente a cada uno: ¿cuál es nuestra propia autopista al cielo? ¿Estamos usando nuestros talentos y nuestro tiempo para construir un legado de amor o simplemente para existir? Su vida es un espejo que refleja nuestra propia vocación a la santidad, una llamada a despertar del letargo espiritual y a emprender con valentía el viaje más importante de todos, el regreso a la casa del Padre. La brevedad de su paso por la tierra no fue una tragedia, sino una lección de intensidad. Nos recuerda que no importa la duración de la vida, sino la profundidad del amor con que se vive. Cada día es una oportunidad única para amar, para perdonar, para servir y para dirigir la mirada hacia lo eterno. Carlo vivió sus 15 años con la plenitud de una eternidad contenida.
demostrando que un solo instante de amor sincero tiene más valor que una vida entera, vivida en la indiferencia. Su historia, por lo tanto, no termina con su muerte, sino que comienza. Es una semilla de esperanza, plantada en el corazón de nuestra era, una luz que no se extinguió en una fría habitación de hospital, sino que se multiplicó para iluminar al mundo entero. El eco de su vida sigue resonando como un llamado personal y urgente, una invitación a descubrir que el cielo no es una promesa lejana, sino una realidad que empieza aquí y ahora, en el corazón de quien se atreve a amar como él amó.